Buenas a todos los amigos del canal, un saludo desde Costa Rica para los amigos y los suscriptores. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla JVC de 24 pulgadas con problemas del standby intermitente. Aquí, como pueden ver, el LED del standby está pulsante. Vamos a tratar de darle solución. Vamos a destapar la pantalla para empezar a revisar. Este es el modelo, dice que es una LT24KB274. Aquí ya la tenemos destapada. Dice que el chasis es una TPMS3663 PA671. Vamos a proceder a buscar la herramienta para empezar a revisar cuál puede ser el posible problema. En este momento colocamos otro teclado para prueba y se ve más fácilmente el problema que tiene. El LED está pulsante, es una tarjeta combo. Vamos a empezar a medir los voltajes para ver de dónde proviene el defecto. Procedemos a buscar la tierra chasis para colocar la punta negativa del multímetro. Comenzamos por medir los 12 voltios. Vamos a buscar la salida de los 12 voltios. Y como pueden apreciar, los 12 voltios están estables. O sea, el problema no es la parte primaria de la fuente. El problema puede estar en la parte, está en la parte secundaria. Entonces vamos a probar las subfuentes para ver cuál de todas es la que puede estar fallando. En este caso vamos a medir la primera subfuente, que es la de los 5 voltios. 5 voltios están estables, están presentes. Vamos a comprobar las otras subfuentes. .1 voltios. Los 3.3 voltios que alimentan la memoria. Comprobamos la temperatura del procesador y no está calentando. Vamos a tratar de darle power para ver si eleva el voltaje en la parte de los LED. Y como pueden ver, no se está elevando el voltaje. Vamos a seguir revisando las subfuentes. Estamos haciendo la prueba, inyectándole voltaje con una fuente de laboratorio. Y nos está dando el mismo problema. Vamos a seguir con la revisión. Ya sabemos que no, que el problema está en la parte de las subfuentes. Alguna de todas debe estar dando problemas. Vamos a proseguir con la revisión. Procedemos a revisar las subfuentes con el osciloscopio para ver los pulsos. Esta es la subfuente de los 3.3 voltios.
Esta otra es la subfuente de los 5 voltios. Ahora la estamos trabajando conectada a la corriente alterna. Medimos los pulsos de la memoria en la patilla 6. Medimos en la patilla 2. Siguiendo con el problema de fuente, ya hemos comprobado que las subfuentes están trabajando bien. No hay ningún voltaje inestable. Vamos a seguir a comprobar de nuevo. Todas están trabajando perfectamente. Medimos los 3.3 voltios de la memoria. Están bien. Ya medimos los pulsos. Y seguimos con el mismo problema. La temperatura es igual, la memoria está bien. No calienta ninguno de los dos. Los 12 voltios están bien. Vamos a tratar de reprogramar la memoria. Para ver si con eso se soluciona el problema. Vamos a utilizar el programador, el RT809F. Ya lo tenemos aquí conectado a través del puerto VGA. Vamos a buscar el archivo. Aquí lo tenemos, una TPMS 3663 PA671. Vamos a abrir nuevamente el programador. Ahí tenemos abierto el programa. Vamos a darle el auto ISP. Ahí está bien. Vamos a abrir el archivo. Vamos a documentos. Escogemos. Y aquí está. Vamos a abrir este archivo. Y vamos a escribir la memoria. Empieza a escribirlo. Vamos a pausar el video para que no se haga muy largo. Aquí ya casi va terminando de cargar la información. Lo que queda es que termine de cargar y se autoverifique. Aquí ya está empezando a verificar la información que se cargó. Una vez que volvimos a programar la memoria, nos queda otra vez con el mismo problema. Vamos a seguir con la revisión y ya a ver si logramos salir con el problema. Prosiguiendo con la reparación de la pantalla JVC y con las mediciones que hicimos en la patilla 2 de la memoria, vimos que el pulso no estaba correcto. Decidimos cambiar la memoria.
que aquí la tenemos. Colocamos una memoria nueva y vamos a proceder a programarla con el archivo bin que tenemos guardado para ver y comprobar si se corrige el problema con el cambio de la memoria, ya que el pulso de la patilla 2 estaba alterado. Vamos a abrir el programador. Ya ahí tenemos abierto el programador. Vamos a buscar el archivo, ya el integrado lo cambiamos. Vamos a buscar el archivo para programar nuevamente la memoria. Y lo tenemos aquí en el escritorio. Aquí está. Ese es el archivo original. Lo abrimos y vamos a ver el buffer. Aquí está la información que está en el integrado. Vamos a darle a escribir la memoria nuevamente. Ahí está borrando la información que pueda tener la memoria. Como pueden ver, una vez que se puso a programar la memoria, la luz del LED indicador quedó fija. Ahí se está programando la memoria, porque después de tanto revisar las subfuentes y bueno, todo lo que es ahí, voltajes, todos estaban bien. Se programó la memoria vieja y siguió con el mismo problema. Se vio que el pulso de la patilla 2 de la memoria que traía la tarjeta estaba alterado, entonces se decidió cambiar el integrado, una 25Q32B, y la vamos a programar para ver si con eso corregimos el problema. Vamos a pausar el video para no hacerlo muy largo. Ya una vez que se programó la memoria, como vemos, ya el LED pasó a verde. Los LED están encendidos. Vamos a apagarla. Pasa rojo y ven que ya queda fijo. Vamos a volver a comprobar los pulsos en la memoria para compararlos con los que medimos anteriormente. Aquí estamos midiendo los pulsos de la fuente. Ya una vez que ya ella enciende, ahí está la pantalla encendida. Apagamos, queda el pulso, volvemos a encender y ya se estabiliza el pulso. Esa es en la fuente de los 5 voltios. Vamos a ver la fuente del ajustamos el tiempo y el voltaje lo bajamos a 2 voltios por división. Este es el pulso de la fuente de los 1.2 voltios, creo, sí. Revisamos la patilla 2 de la memoria. Como pueden ver, ahí está el voltaje, ya no está aquella inestabilidad en la patilla 2. Dice que hay 3.3 voltios. Vamos a medir el voltaje en la patilla 3, que es la alimentación, la 8, perdón. Ahí está el voltaje. Vamos a conectarle video a la pantalla. Ahí la tenemos armada, la pantalla. Le conectamos video. Ya la tenemos lista. Esta fue la culpable, el integrado de la memoria, una 25Q32B. Y recuerde
que si el video les gusta o les es de alguna utilidad, dale manita arriba, compartir y los que tengan gusto de suscribirse. Muchas gracias y hasta el próximo video.